Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico. Sí, regresamos a Ecuador TV con Pensamiento Crítico. Un agradecimiento especial a Ecuador TV por seguir confiando en esta generación de pensamiento crítico, reflexión y conciencia ciudadana, por cierto, sobre todo cuando se vive una coyuntura especial. Y el día de hoy hemos regresado con dos mujeres que hemos querido rendir homenaje al género femenino, porque siempre nos dicen, ¿por qué se entrevista solo hombres? Bueno, hoy comenzamos Pensamiento Crítico en su regreso con dos mujeres, por cierto, inteligentes y analistas políticas. Tatiana Larrea y Carol Murillo. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. El día de mañana, 24 de mayo, informe a la Nación, prácticamente la recta final de este gobierno de Rafael Correa Delgado. El día de hoy, en estos 20 minutos, vamos a hacer una análisis y evaluación de este gobierno y del proyecto político que ha liderado Rafael Correa Delgado y también los retos para este último año que le queda al gobierno de la Revolución Ciudadana. Tatiana Larrea, Carol Murillo, muy buenos días, bienvenida. Y comienzo con Carol Murillo. Para muchos, y en la región, se ha tratado de posicionar, y de hecho algo se ha posicionado, el fin de un ciclo de los gobiernos de izquierda y de los gobiernos progresistas, fundamentalmente. He leído tu artículo que está saliendo publicado el día de hoy en diario El Telégrafo. Si bien ha habido un avance, ¿no ha habido también un deterioro? Y ese deterioro, ¿a qué responde? ¿Responde al desgaste natural de los tiempos de gobierno o responde a una ausencia de repensamiento y de reestructuración de acuerdo a la dinámica de los tiempos? Gracias, Carlos. Me alegra mucho tu regreso al programa de entrevistas. Mira, efectivamente se cumplen mañana 9 años desde el inicio de los dos gobiernos de Rafael Correa y evidentemente gobernar durante 9 años un país tan complejo, tan pequeño y al mismo tiempo tan complejo como el nuestro, ha ocasionado diferentes momentos dentro de esos dos periodos, momentos que se han caracterizado por varias cosas. Primero, en los ojos de un analista, primero que este proceso tiene a un líder que domina el escenario político. Segundo, tiene a un Estado cuya principal función de ese nuevo gobierno fue recuperarlo y darle un espacio a lo público. Y la tercera cosa es que no siempre cuando se gobierna de una manera perfecta, de una manera hiperracional y de una manera absolutamente con una sensibilidad. Solo una precisión. Sí. En esta recuperación de lo público y la recuperación del Estado que estaba ausente, ¿no hubo también una hipersensibilidad, una sobreexageración de la presencia de Estado? Dicen algunos. Carol Murillo. Yo diría que no. Lo que pasa es que la recuperación del Estado, además en un momento en que nosotros teníamos al petróleo como principal generador de ingresos y lo que se ha dado en llamar la bonanza, y el Estado ausente, el Estado neoliberal que habíamos tenido, era un Estado que simplemente no tenía una participación en la vida de la gente y la tenía de manera negativa cuando la tenía. Entonces, recuperar eso no solamente como una institucionalidad que organiza y que racionaliza los recursos públicos y una personalidad, porque este proceso no puede ser entendido sin la personalidad del presidente y ese liderazgo, sin el Estado y sin la reinstitucionalización del país. Ahora, quedémonos ahí, Carol, y vamos donde Tatiana. Pero esa personalidad fuerte del presidente Correa, que es evidente y que ha trascendido las fronteras del Ecuador, ¿no también es su propia debilidad del proceso? Es decir, es una personalidad tremendamente fuerte en cuanto a su liderazgo, al carácter de su liderazgo, que ha servido para generar algunos procesos de transformación. Pero ¿qué tan sostenible es eso fuera del escenario político una vez que Rafael Correa termine su gobierno? Bueno, primero, gracias, y es un honor empezar tu reentré. Gracias, Tatiana. Qué bueno que estés de vuelta, Carlos. A ver, creo que sí, lo que dice Carol es cierto. No se puede entender estos 9 años sin poner énfasis en la personalidad del líder, ¿no? Es un liderazgo muy fuerte, liderazgo que domina todo el escenario y que hace que un poco todo lo bueno y todo lo malo sea se concentre en la única persona, en el líder. Y eso es bueno y es malo. Es bueno cuando lo bueno te lo endosan, es malo cuando lo malo empieza a ser también tu responsabilidad. Es curioso y creo que les debe haber pasado, lo deben haber escuchado. Nosotros a través de la investigación lo vemos todo el tiempo. Me falta el agua potable,
es que el gobierno no ha venido, es que necesito que el presidente lo solucione, que tengo un problema de un contrato de tierras particular, pero entonces quiero hablar con el presidente, ¿no? Es un presidente omnipresente, omnipotente, para lo bueno y para lo malo. Pero en ese ejemplo que tú acabas de poner, Tatiana, ahí refleja también la debilidad institucional de las distintas instancias de gobierno. Es decir, el ciudadano común piensa en el gobierno central y el tema es que no se ha sabido institucionalizar las distintas instancias de gobierno, sobre todo los gobiernos autónomos descentralizados, le hace alcaldías, le hace prefecturas, a efectos de poder acercar más a los ciudadanos esa primera instancia. Bueno, es que no es excluyente, ¿no? Porque igual el ciudadano acude al municipio, a la prefectura un poco menos, es un estamento un poco más etéreo, ¿no? Es una cosa medio extraña, pero sí van al municipio. Pero la tranquilidad que les da el presidente cuando llega al territorio, por ejemplo, y una muestra de eso es después del terremoto. O sea, el rato que llega el presidente, la gente se tranquilizaba bastante. Es por su liderazgo, es por su personalidad, que, como te digo, puede ser bueno y puede ser malo. Ahora, ¿qué lo caracteriza a estos 9 años de gobierno, Carol? En estos 9 años está caracterizado por lo que tú dijiste, la recuperación de lo público fundamentalmente, ¿o hay algo más? Mira, respecto, para conectar con la anterior pregunta, efectivamente se ha recuperado un gran sector de lo público, pero a veces, lo voy a decir con dolor, a veces el funcionariado de este gobierno, la gente que maneja los mandos medios, los niveles institucionales, no se corresponden con el nivel de compromiso del presidente. El presidente transmite un compromiso, transmite una sinceridad, transmite un liderazgo. Y créeme que a veces en muchas instituciones públicas, los empleados, Otra precisión, Carol Murillo, ¿te refieres a la línea política del gobierno o te refieres a la estructura burocrática del gobierno? Me refiero a las dos cosas. Me refiero a las dos cosas porque sin las dos cosas funcionando, una institucionalidad no está aceitada nunca. Por ejemplo, en el terremoto había funcionarios que estaban acá, en la ciudad de Quito, esa especie de concentración de los mandos medios, y no sabían qué hacer. Parecía que necesitaban una especie de inyección política para entender que lo que estaba sucediendo requería otra aptitud, y no solamente recursos. Pero eso se fue, digamos, componiendo en el camino, porque obviamente al principio la tragedia los tomó por sorpresa, pero comenzó a funcionar la institucionalidad, y en ese momento es que ese desdoblaje del presidente es absolutamente necesario, porque en el momento en que los funcionarios representan a un Estado distinto, que nosotros trabajamos porque sea distinto, que trabaje para la gente, y porque además es un Estado que es otro, que debería tener las conexiones con la ciudadanía. Entonces, a veces, y ese sí es un error, si vamos a hacer una pequeña crítica a este proceso, a veces la ciudadanía ha esperado que las instituciones funcionen por sí mismas. Una escuelita, un centro médico, lo que sea estatal, por pequeño que sea, necesita un acompañamiento ciudadano. Uno no puede esperar que los funcionarios lo hagan todo por sí mismos. Un acompañamiento ciudadano, permíteme ir de nuevo. Un compromiso. Pero bueno, es que el acompañamiento es consecuencia de un compromiso, o sea, si no tengo el compromiso no acompaño o acompaño mal. Pero el tema es ese, este proceso de 9 años ha sido capaz de crear una verdadera participación ciudadana, ha sido capaz de construir sujetos políticos que garanticen ese acompañamiento y ese fortalecimiento del proceso. A ver, yo creo que hay que ser justos, ¿no? Y para analizar los 9 años hay que ver lo que pasaba antes. Y eso debe ser así. Antes de que entre la Revolución Ciudadana, era un país desinstitucionalizado, con gente con ciudadanos que no tenían idea de cuáles eran sus derechos ni sus obligaciones, con gente que ni siquiera sabía que había una cosa que se llama Constitución y que ahí hay unas reglas mínimas de convivencia en sociedad, ¿no es cierto? Entonces debemos que partir de ahí. Los 9 años que vivimos después de eso, son 9 años de una adrenalina feroz, que parecen 25, ¿no? Y que demanda mucho de ese gobierno, de ese liderazgo del presidente, y que por supuesto ya al llegar a los 9 años tienes un desgaste, ¿no es cierto? Un desgaste del ejercicio del poder, que es natural, que sin embargo en las cifras del presidente y del gobierno no son nada
¿Despreciables? No, por Dios. Ahora, o sea, cualquier presidente en la región quisiera tener esas cifras. Hay intelectuales y analistas internacionales que dicen, como por ejemplo Fernando Buenabad, como por ejemplo José Luis Curayo, que dicen, el tema es, estos gobiernos de estas características, me refiero a los gobiernos de izquierda y a los gobiernos progresistas, comenzaron con un alto componente de participación ciudadana, es decir, se hacía consulta popular por aquí, se hacía consulta popular por allá, pero a medida que fue transcurriendo el tiempo, estos gobiernos se fueron alejando de esa cercanía ciudadana y comenzaron a realizar políticas o ejercer la política desde prácticamente sus respectivos palacios de gobiernos. ¿Por qué hubo ese cambio? Ahí no hubo un punto de quiebre y un debilitamiento en el proceso que es consecuencia de lo que se está viviendo en este momento en la región. A ver, yo creo que debemos separar en dos etapas, y creo que es lo que puede estar pasando también en los otros gobiernos de la tendencia, digamos, ¿no? Sí, la tendencia, me refiero. Tienes una primera etapa que es la etapa, digamos, la hiperrevolucionaria, que es cambiar todo, cambiar leyes, cambiar estructuras para poder sentar las bases de lo que quieres lograr, de tu proyecto, ¿verdad? Esos son, digamos, los primeros años. Después de eso, tienes una etapa, no estoy diciendo que así debe ser, que así era la metodología de los gobiernos, pero es lo que ha pasado. Después tienes una etapa en la que tienes que seguir gobernando con eso, ya con las nuevas reglas, y la vara de exigencia a la ciudadanía crece. Entonces no es que hay menos participación ciudadana. Mira a la gente cómo reclama sus derechos, cómo pide mejores cosas. Si tengo un dispensario, ahora quiero un hospital. Si tengo una vía muy bien hecha, ahora quiero que la secundaria esté al mismo nivel. Entonces, yo no creo que haya bajado la participación. Pero son dos momentos distintos. Son dos momentos distintos, dice Tatiana, y para terminar esta parte y entrar después al tema de distribución y redistribución, pobreza y equidad, pero ¿estamos hablando de una ciudadanía y de sujetos políticos organizados o estamos hablando de impulsos individuales de ciudadanos? Porque hay una diferencia entre ciudadanos y ciudadanía. Claro. Mira, todos estos gobiernos efectivamente nacieron en una coyuntura y como una suma de un descontento social gigantesco, un descreimiento de los políticos, de la política, de los partidos tradicionales. Pero al mismo tiempo que se iban consolidando a través de la Asamblea Constituyente, de las nuevas leyes, de la nueva estructura estatal, estos gobiernos no han gobernado solitos en el sentido de que han tenido una oposición permanente. Y han tenido además una forma de pensar y ver el mundo que se expresa en los políticos de oposición y en una especie de poder mediático que fijó algunas ideas. Eso también hace entrar en crisis a ciertos sectores internos del gobierno, digamos, del gobierno de la Revolución Ciudadana, y eso lo hemos visto durante los últimos 9 años. Se han producido pequeñas crisis internas. Eso también significa que el proceso ha sido dinámico. Hay mucha gente que se fue del gobierno y que ahora son sus más acérrimos críticos. Es decir, el gobierno no es que gobierna solo y no tiene con quién contradecirse. Se contradice con sectores de afuera y se contradice con sectores de adentro. Lo importante es consolidar un proceso que tenga esas conexiones con los públicos. Pero también el tema es cómo se procesa esas contradicciones a la interna. Porque ahí ha habido también bastante crítica. Ese es otro, yo diría que ahí viene una debilidad del proceso de la Revolución Ciudadana. Y es un proceso que no ha construido paralelamente política con la gente, porque la ciudadanía no solamente hay que verlo como un ciudadano pasivo al que se le dicen cosas y se les da servicios. No hemos politizado la Revolución Ciudadana a niveles amplísimos. Lo hemos hecho haciendo y poniendo a disposición de la gente servicios. Cuando dicen no hemos... Bueno, el tema de los servicios es fundamental, es parte de la gestión, pero cuando dices no hemos politizado la Revolución Ciudadana, ¿te refieres también a que no se han construido esos sujetos políticos que he hecho mención y que vengo hablando desde hace algún tiempo? Por supuesto que sí. Yo creo que hay una debilidad. Por ejemplo, hace muchísima falta hacer del movimiento Alercia País un movimiento orgánico. Nosotros tenemos una correspondencia con eso. Fíjate tú, Brasil tiene un gran partido que es el PT y que llevó al poder a 2 figuras enormes en América Latina. Tú tienes el peronismo de la línea de los Kirchner, tú tienes el partido que sostiene al chavismo, tú tienes el partido MAS en Bolivia. Todos esos procesos se han sostenido con la participación política, con la organicidad de gente que está trabajando permanentemente dentro y fuera del gobierno.
porque eso es uno de los retos de un gobierno progresista, que no solamente se dedique a la institucionalidad, sino que tenga canales de transmisión con la gente a nivel político. Me voy a apalancar en este último punto que tú mencionas. Vamos al tema entonces de la organización política de la Revolución Ciudadana. Alianza País dejó de ser un movimiento político con una estructura y una visión autónoma, no digo independiente, pero digo autónoma del gobierno, porque es evidente que tienen que coincidir en su visión ideológica, pero no perdió su propio peso político y su propia fuerza orgánica, el momento que para muchos Alianza País se transformó en un brazo del gobierno. A ver, yo creo que Alianza País es víctima de un pensamiento de los ecuatorianos de toda la vida. De todos los estudios que nosotros hemos hecho, yo tengo un libro sobre eso incluso, mi tesis fue sobre eso. La gente aquí en el Ecuador no es partidista, no es partidaria. Las instituciones políticas les fastidian mucho, no las entienden, no las comparten. ¿Los ciudadanos o los gobernantes? No, los Porque, ciudadanos. Ojo, cuidado, también los gobernantes creen que necesitan una estructura política de una organización comienza a ser un lastre o un peso que rema en contra de lo que se requiere en el ejercicio de gobierno. Ok, ¿pero por qué? Porque el gobernante también es ecuatoriano. Y yo no sé qué tenemos en la cabeza nosotros, pero no somos, por ejemplo, como los mexicanos. El partido es fundamental, la disciplina que implica pertenecer a un partido político es fundamental. Acá no, no. Si tú revisas la historia de todos los partidos políticos, es la misma. Tienen su mayor auge cuando llegan al gobierno. ¿Por qué? Porque pueden ser el brazo ejecutor o la palanca para llegar a algo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le pasa a Alianza País? Alianza País nace con un proyecto y vive y sobrevive durante ese proyecto. Yo no sé qué pueda pasar después, quizás ahorita es el partido más consolidado que hay en el Ecuador. El tema es si se va a poder sostener. Probablemente sí, porque tiene un liderazgo fuerte ahí al lado. No sé, algunos liderazgos, no solo el del presidente, ¿verdad? Está Lenín Moreno, están otros actores. Eso todavía son nombres, todavía no son liderazgos con legitimidad de voto por sí mismo. Pero, ¿qué es lo que sí ha sucedido, que es muy común en el Ecuador? Que se funden los dos roles, gobierno y partido de gobierno, y no se llega a diferenciar. Ese sí es un problema. ¿Un problema para quién? Para el partido, para la organización. Y para el proceso en sí también, claro. Evidentemente. Ahora, me quedan 4 minutos, vamos al tema. Uno de los principales logros, pregunto, de este gobierno que lo expresa abiertamente en sus discursos, es el tema de haber disminuido la pobreza estructural, es el tema de haber neutralizado la tendencia de la inequidad, es decir, ha mejorado la equidad, y el tema de inclusión económica y movilidad social. Pero el tema esto no solo es de cifras, yo reconozco que ha habido un avance en el tema, pero ¿qué tan sostenible es el tiempo cuando tenemos una coyuntura económica, que en este momento hay una crisis económica no solo del Ecuador, no solo regional, sino mundial? ¿Qué tan sostenible es el tema? Es decir, ¿no faltó algún tipo de previsión en ese sentido, Carol? Bueno, uno puede analizar el gobierno desde lo social, lo político y lo económico. Ah, no, definitivamente. Y desde lo económico, en este momento, por supuesto, hay un ambiente de crisis que se ha venido a agudizar con el tema del desastre natural. Es obvio que eso es así, pero se está manejando en los términos que un gobierno que tiene muchísima responsabilidad social y política lo está haciendo. Yo creo que el presidente, no hay nadie que tenga el perfil político y económico para sostener una crisis como la tiene el presidente Correa. Eso es innegable, porque si tú te pones a escuchar a los políticos de oposición que hablan de cómo salir de la crisis o sostener la crisis, tú te encuentras con el cuadro neoliberal que está, por ejemplo, en este momento funcionando en Argentina, o el que va a instalar en este momento el señor Temer en Brasil. Pero yo quisiera decir una sola cosita sobre lo que dijo Tatiana de los partidos políticos. A mí, lo que siempre me ha llamado la atención es que este país, primero que este país apenas tiene más o menos 100 años en el cual han comenzado a funcionar partidos políticos. Y todos los partidos políticos de izquierda o de derecha, quiero decir de izquierda, no los extremos, no estoy hablando ni del Partido Comunista ni del Partido Socialista, sino del centro hacia la derecha. La izquierda moderna. No, quiero decir, la historia son partidos de derecha.
los partidos populistas, ha habido un sector de la izquierda, pero la izquierda se caracteriza por una eterna subdivisión de la subdivisión. Entonces los radicalismos, está bien, tienen una visión del mundo, pero cuando se trata de hacer partidos para organizar pensamiento político, acciones políticas, etcétera, eso se rompe. Porque la visión del Ecuador, ¿cómo ha sido, Carlos? La visión del ecuatoriano no tiene una ideología definida, porque la visión liberal es la que domina la forma de ser del ecuatoriano. Gracias, Carol. Termino con Tatiana. Bueno, yo creo que el gran reto ahorita, hablando de perfiles, hablando de liderazgos, yo creo que el terremoto nos movió todo. No nos movió solo las casas, nos movió vidas, modificó mucho la visión del ciudadano y de los gobernantes también. Yo espero como ciudadana aquí sí, que todos aquellos que pretenden gobernar este país desde el próximo año, tengan claro eso, ¿no? El reto ahora es muy, muy grande. Hay que reconstruir vidas. Hay que reconstruir vidas. Gracias, Tatiana Larrea. Gracias, Carol Murillo. Y por cierto, dentro de esta coyuntura política, luego del terremoto, que la vida de los ecuatorianos nos cambió, hay varios sectores de políticos o ciudadanos, unos que quieren la reconciliación para reconstruir el país, otros que quieren vivir en los extremos ideológicos, pero hay un tercer grupo, y este puede ser tremendamente peligroso. Hay unos que pretenden seguir tocando la puerta de los cuarteles y atentar contra el sistema democrático. Ante eso, nuestro rechazo. Y ante eso, los invito y los convoco a que defendamos siempre todo sistema democrático, a pesar de que no podamos coincidir ideológicamente en algún momento. Porque la democracia es lo que hay que construir, lo que hay que fortalecer, lo que hay que defender y lo que hay que comenzar a amarla, comprenderla, entenderla y vivirla. Esto fue Pensamiento Crítico.